Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Zona Michoacán. Lo prometido es deuda y hoy les tenemos este programa especial dedicado a tantos migrantes michoacanos, mexicanos, indocumentados que están padeciendo en este momento por las políticas implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y estas redadas para detener a los indocumentados y deportarlos a sus países de origen. Pues hoy aquí en Zona Michoacán tendremos la entrevista con el recién nombrado secretario del Migrante del Estado de Michoacán, Antonio Soto Sánchez, para que estén muy atentos la orientación que el gobierno de Michoacán puede dar desde lo local para los que están padeciendo este problema migratorio en los Estados Unidos. Si tienen algunas dudas, comentarios, por favor, déjanos aquí en la parte de los mensajes. Si no alcanzamos a leerlos en este momento, todas las dudas se van a canalizar a la Secretaría del Migrante para que ustedes reciban atención. ¿Y por qué es tan prioritario y tan importante el programa del día de hoy? Justo por la cantidad de migrantes michoacanos que radican hoy en Estados Unidos. Se habla de que hay una cantidad muy similar de los migrantes que ya tienen su vida hecha o que van y vienen en Estados Unidos michoacanos con la misma cantidad de habitantes que residimos aquí en nuestro estado de Michoacán, más de 3,5 millones de personas. Así que de ahí la importancia justamente de que todos los indocumentados que no tienen sus papeles en regla estén atentos a este programa, qué deben de hacer, cómo se deben de orientar, a qué áreas se pueden acercar. También desde lo local se trabaja y es importante conocer definitivamente pues todas esas estrategias de planeación y el plan B que pueda tener el gobierno de México para atender a los miles de migrantes que ya están siendo deportados, que ya están siendo repatriados y están llegando a nuestro país y a nuestro estado. Así es de que bienvenidas y bienvenidos y empezamos ya con el programa de Zona Michoacán, nada más rápidamente. Recuerda que nos puedes escuchar, bajar en cualquier momento, a cualquier hora del día. Estamos en todas las plataformas digitales. Búscanos así como Zona Michoacán. Además, las entrevistas de quedarse ya guardadas, grabadas en nuestras plataformas como en Facebook, como en YouTube, como en Instagram, TikTok, en todos lados, en nuestro portal de noticias. Ahí encuentras todas las entrevistas especiales que tenemos de estreno los miércoles a las 8 de la noche. Pon en tu buscador en Google www.zonamichoacán.com y ahí nos encuentras. Pues ya estamos ahora sí listos con Antonio Soto Sánchez, secretario del Migrante del Estado de Michoacán, para la entrevista. Bienvenido, secretario. Me da mucho gusto, Dani, saludarte, saludar a todo tu auditorio en esta nueva etapa de responsabilidad pública que me ha conferido y que me ha encargado el gobernador de Michoacán para este tema tan delicado, tan sensible y tan sentido por mucha gente en nuestra entidad y en México en general, pero de manera particular Michoacán tiene toda una tradición de migrantes desde los años. Mi abuelo, ya entrando en materia, mi abuelo materno estuvo trabajando en Oklahoma, en Kansas, entre el año 1910 y 1920, cuando estaban instalando las vías férreas en Estados Unidos para comunicar el oeste de la Unión Americana, porque recuerda que la mayor concentración de población se encontraba en el Atlántico y era para comunicar. Fíjate, mi padre fue bracero en el programa Bracero. Sí. Del 55 como al 62, 63, antes de que yo naciese. Y tengo, por ejemplo, 5 hermanas que viven en California, son ciudadanas. Mira.
3 o 4 de ellas, y las otras son residentes ya con sobrinos míos nacidos allá, que les llaman de segunda generación. Sí, sí, sí. Porque ya los de segunda generación ya nacieron allá, son ciudadanos, no tienen mayor problema. Los papás ya se ciudadanizaron, tampoco en teoría deberían de tener problemas. Y la tercera generación son los nietos de los primeros que llegaron siendo mexicanos o michoacanos y que ya son ciudadanos, y esos por supuesto no tienen mayores dificultades. Entonces, Michoacán, no hay una familia, no hay una colonia, no hay una comunidad en el estado de Michoacán, no hay ningún pueblo, ningún municipio de los 113 que no tenga un migrante. Y casi no hay ninguna familia que no tenga un conocido o que no tenga un pariente en Estados Unidos, en cualquier parte de la Unión Americana, principalmente en las entidades donde se concentran más los michoacanos, California, Texas, Illinois, están también en Arizona, Florida, Nuevo México, principalmente. De hecho, se hablaba hace unos años, no sé ahora cómo estemos en números, de que la misma cantidad de michoacanos que habitamos el estado, aquí en México, la misma cantidad existen allí en Estados Unidos, y entre las generaciones y demás, ¿no? Algo así como más de 3,5 millones. Estamos hablando, mira, no hay un dato así como muy preciso, todos los datos son aproximados. Más o menos, para no equivocar, yo diría que hay, por las informaciones que hemos estado revisando, entre 4 millones y 4,5 millones. Pero, a ver, michoacanos de primera, segunda y tercera generación. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de ellos, 79.5, ya son ciudadanos. Sí. Ya están en un estatus migratorio estable de ciudadanos. El otro 20% restante están de residentes, ya tienen su green card. Ajá. Y otro, de ese 20, hay una parte que son con un estatus de indocumentados. No ilegales, porque las personas no somos ilegales. Vivamos donde vivamos. Hay que cuidar mucho los términos. Los términos, sí, o sea, claro. bueno, ¿quién es ilegal? Nadie es ilegal. La migración es un derecho humano internacional, suscrito en las convenciones, en los estatutos y en los tratados, que lo suscriben todas las naciones que se precian o se dicen ser democráticas. Es un derecho humano. Por lo tanto, no son ilegales. Tienen un estatus de indocumentados respecto al país que están residiendo y que requieren como de una autorización documental para poder estar residiendo sin ninguna dificultad y sin ningún problema. Entonces, más o menos, ¿cuántos indocumentados michoacanos se estima, Toño, que estén allá en Estados Unidos? A ver, los que, la cifra de antier que nos han dado a conocer de Michoacán, Michoacán ocupa el 4º lugar en personas en estatus sin documentos para radicar en Estados Unidos. No son delincuentes, no son, simplemente están allá porque quieren trabajar y quieren mejorar el sueño americano, mejorar el nivel de vida. Que por cierto, muchos de ellos, principalmente, son los que envían remesas. Porque ya los de primera generación y segunda generación, ellos no tienen la preocupación, ya no tienen el papá acá, ya no tienen el tío, ya no tienen el hijo acá, porque allá está su familia. No hay lazos. Ya se han roto partes de los lazos y ya ellos se sienten, los hijos nacidos allá, ellos ya no se sienten pues como michoacanos, se sienten ni mexicanos, se sienten americanos porque nacieron en Estados Unidos. Hay un libro muy interesante de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, que habla sobre este complejo tema de los hijos. Él les llama los pachucos, algo así recuerdo, y sobre ese complejo tema de que los hijos de mexicanos nacidos allá, incluso ya muchos de ellos no hablan español. Claro. O hablan el español mocho, como le llaman, les dicen hasta mochos. Sí, por y entonces, supuesto. bueno, pero volviendo a la pregunta, Dani,
son 320,000 michoacanos aproximadamente, más o menos, esto cada día cambia, porque hay mucha movilidad, los que no tendrían documentación para poder estar en Estados Unidos trabajando en el estatus que requiere la agencia migratoria de los Estados Unidos, sobre todo ahora por órdenes del nuevo presidente de la Unión Americana, el señor Trump. Y ellos son los que corren el mayor riesgo para ser deportados, repatriados a nuestro país y quizá no los manden a Michoacán, los pueden mandar. Hay 5 aeropuertos habilitados en México para que lleguen los vuelos de los deportados en esta nueva etapa que lleva ya 15 días el día de hoy el señor Trump como presidente de la República de los Estados Unidos, de la Unión Americana, que uno es Morelia, otro es el AIFA, el Felipe Ángeles, otro es el de Guadalajara, otro nos reportan que es de Morelos, el estado de Morelos, sí, y otro es el de Puebla. Esos 5 aeropuertos están habilitados para recibir los repatriados o deportados o mexicanos en retorno, claro, como les quiera. Revueltos de cualquier estado, llegan pueden estos 5 llegar. puntos. Aquí nos hacía un reporte el responsable, almirante, delegado del Instituto Nacional de Migración en Michoacán, que el año pasado llegaron aviones entre febrero y marzo. Fueron los últimos aviones que llegaron a Morelia, Michoacán, con deportados. Alrededor de 1,100 llegaron. No recuerdo si 7 o 9 vuelos a Morelia. El 10% máximo eran de Michoacán. Había de Sonora, claro, había de Chiapas, había de Oaxaca. Y luego llega, entonces, sí, el problema es de aquí, pues no se van a quedar aquí, ellos quieren irse a, claro, sus lugares de origen, claro, a sus comunidades, a sus estados. Pues hay que ver la manera de que ellos lleguen a sus lugares de origen, dándoles el transporte, su apoyo y todo. Y si quieres ahorita platicamos qué es lo que estamos, sí, trabajando, sí, en Michoacán para esta etapa, sí, extraordinaria, sí, que vive el país y que vive Michoacán. Entonces, para que un poco dimensionemos el tamaño del problema, porque dicen, es que tenemos 4 millones o 4,5 millones de michoacanos en Estados Unidos, los van a correr, se va a venir otro Michoacán. No. Luego hay gente que lo piensa, sí, y le puede dar temor. Pero no, de esos el 80% no tiene ningún problema, el otro 20%, un porcentaje alto está de residente y haciendo documentos, ya en trámites migratorios, sí, en Estados Unidos, en matrícula consular. El reporte que tuvimos y que nos pasaron de México todavía la semana pasada, que están haciendo un trámite consular en los consulados. Hay 53 consulados, sí, en, sí, Estados Unidos. En los 53 hay 54,000 michoacanos que están en este momento realizando un trámite consular. Bien. En esos consulados. Sí. Y entonces los que corren riesgo pues son 320,000 aproximadamente, y esos 320,000 están no concentrados, están distribuidos en muchísimas partes de los Estados Unidos y son a los que debemos de darles una atención especial y un cuidado específico y estar muy al pendiente de qué pasa con ellos. Y en caso de que nos llegue un avión de Chicago, por ejemplo, tenemos vuelo a Chicago, pero estos no llegan en vuelos comerciales, los están mandando, sí, incluso sí, en vuelos ya de la Armada, sí, de la Fuerza Aérea, de, sí, los Estados Unidos. Sí, y entonces, pero Morelia es un aeropuerto habilitado. Un punto. Entonces, si este punto es habilitado, estamos ya trabajando en coordinación por indicaciones del gobernador de Michoacán. Inmediatamente nos pusimos en coordinación. Ayer estuve con el Instituto Nacional de Migración. Ya tuve una reunión virtual con federaciones de los clubes.
federaciones de los clubes de migrantes, Sí. los de Chicago, los de Illinois, no Chicago, Chicago la capital, Están pero muy que organizados, pertenecen ahí, ¿verdad? Allá que en son los Illinois. más organizados. Sí, sí, sí. Ya ayer estuve en contacto con Francisco, el presidente de Casa del Michoacán, club ¿no será? de Los Ángeles, y también con clubes de Washington State, el estado, y con clubes de Houston, Texas. Bien. Estamos hablando, ya hablé de 4 estados donde tenemos importante presencia, ya me han dado a conocer sus preocupaciones. Sí. Hay algo nuevo que no existía antes, que es importante, Dani, que se sepa. Sí, Toño. No iban las agencias. Primero, Trump, cuando entró, le ordenó a todas las agencias federales que llevaran a cabo acciones y tareas de migración, que no hacían, Sí. incluyendo la DEA, la CIA, la FBI. Ahora todos son agentes de migración. Todos tienen aparte esas nuevas funciones, porque solamente era la agencia migratoria Claro, de nada Estados más. Unidos, lo que le llaman la migra. Sí. Lo que conocemos también como la migra, Sí. que es una policía especial, una agencia especial federal para ver el tema de los migrantes. Ahora habilitaron a todas las agencias federales. No a las policías estatales, ni a las policías municipales de los condados, porque ellos, muchos incluso, no aceptan ni quieren llevar a cabo tareas de persecución. Claro. De migrantes. Ya se pronunció, por ejemplo, el gobernador de Illinois, que es demócrata, dijo, no, nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión. Lo hizo también la autoridad estatal de California, que son dos estados, demócratas, que no están de acuerdo con esas medidas, porque se van a ver afectados, Daniel. Hasta en su economía y En su economía, todos los trabajos, servicios Una que cadena prestan. productiva. Olvídate, o sea, los mexicanos, de verdad, sin exagerar, los mexicanos y los latinos, porque también hay que un poco estar conscientes de que no solamente es un tema de mexicanos, de michoacanos, sino de hispanos, es un porcentaje altísimo. Sí. La cantidad de hispanos que hay en Estados Unidos es el 19.5% de la población total de Estados Unidos. Es una quinta parte, fíjate, de 340 o 350 millones. Sí. Una quinta parte son hispanos. Hispanos de España, Claro. e hispanos de América Latina, Sí. y el Caribe. Sin contar los asiáticos, los afroamericanos. ¿Sí? También. Entonces, quiere decir que después de los anglosajones en la Unión Americana, el segundo grupo de personas más grande en número, en población, son los hispanos. Así es. Dentro de los hispanos, el 60% son mexicanos o de origen mexicano. Cuando yo digo son mexicanos o de origen mexicano, o son hispanos o de origen hispano, quiere decir que ya son de la primera, segunda, tercera, cuarta generación, que llegaron en los años 20 a Estados Unidos. Son sus orígenes. Pero son su origen. Claro. Es su origen. Incluso yo creo que muchos ya de ellos, de sus descendientes, no hablan ni español. Entonces, seguro, a ver, seguramente. Entonces ellos representan, un poco para que estemos en contexto, representan el 60.1% la población hispana que tiene origen mexicano. De ese 60.1, hay 11.5 billones de mexicanos de primera generación. Los que llegaron, que tienen el tema de nacidos en México, pero que no tienen documentación o se encuentran en un trámite de documentación. Y esos son los que pueden correr riesgos. En realidad no es así todo el universo. Pero sí me hablaba de 320,000 michoacanos aproximadamente. Pero centrémonos en Michoacán, son 320,000 los que pueden tener riesgo. Los que pueden tener algún riesgo, y hasta ahorita nos han informado, no ha habido ninguna deportación masiva. No ha habido
ninguna alteración, algo anormal o creciente en el número de deportados. Están deportando lo que regularmente se ha venido deportando. Ha sido mucho discurso. Eso sí, los tienen muy atemorizados. Bastante. Estresados. Sí. Hay un tema que nos preocupa. Nos dicen las federaciones y los clubes de estos principales estados, California, Texas, Illinois, Arizona y Florida, que es donde están la mayoría de nuestros connacionales michoacanos. Mira, son 318,244 los michoacanos, sí, para que sean más exactos, sí, los que el último reporte. Y que están yendo a iglesias, que son santuarios ya de refugios, donde no se metían las agencias federales de migración. Están yendo a escuelas, a centros de trabajo. Están yendo a clínicas, hospitales, porque puede haber gente ahí en clínicas. Exacto. Y están yendo a las casas del migrante. Hay casas del migrante de Michoacán, por ejemplo, en Chicago hay 4. ¿Están yendo ahí también? También ya les están llegando. Y hay casas del migrante poblano, del migrante oaxaqueño. Casi todos los estados tienen su representación. No sé si todos, pero muchos sí. Para que más o menos sepas, hay 4 estados que tienen secretario del migrante, que es Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Guerrero. Hay otros estados que tienen instituto del migrante. Sí. Otros que tienen dirección de derechos humanos y del migrante. Y así. Pero digamos, el rango de secretaría somos 4 estados, te los vuelvo a mencionar: Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Ahora, ¿cómo Michoacán pinta en todo este problema tan complejo respecto a otras entidades de la República en materia de migración? Somos el número 1 en número de migrantes en Estados Unidos, de origen o migrantes, sí, que se acaban de ir. Esos 4 millones y medio. Segundo lugar es Guanajuato, en migrantes, en número de migrantes en Estados Unidos. Y ahí te vas, sí, Jalisco, sí, Puebla, etcétera, Zacatecas, etcétera. Luego, en recepción de remesas, somos el primero en número de personas allá. En recepción de remesas, ocupamos el segundo lugar. El año pasado cerró, según datos del Banco de México, dados a conocer anoche, las remesas cerraron para nuestro país, de nuestros connacionales, en 64,000 millones de dólares, 745,000 millones. La cifra la repito. Sí. 64,745 millones de dólares. Eso cerró en 2024. Eso cerró 31 de diciembre de 2024. Mueve la economía. Resulta que es una cifra histórica y que se vio un crecimiento en el último trimestre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, de un 7% más de lo que se esperaba o lo que normalmente se mandaba. Porque mucha gente se preocupó, mucha gente dijo, a ver, a mí este señor llega de presidente, entonces déjame mandar lo más que pueda. Se acrecentaron. Sí, los envíos. Los envíos, claro, de remesas, claro, a México. 64,475 millones de dólares a 2050. Estamos hablando de aunque 2050 ahora estuvieron en enero, febrero, sí, pagándose a 19, a 20 sí, pesos y todo. Pero ponlos a 20, estamos hablando de un dineral extraordinario. Sí, sí. Estamos hablando de que 6 por 2, arriba de 120, 125,000, 130,000 millones de pesos. No, 1,300,000,000, sí, 1,300,000,000 millones de pesos. Bien.
Michoacán es el segundo lugar, después de Guanajuato. Tercer lugar es Jalisco. Nuestro segundo lugar es arriba de 5,500 a 5,800, porque no lo dan por estado, lo dieron a nivel cifra nacional. Ya. Pero en el récord que llevábamos, al tercer trimestre, ya Michoacán llevaba acumulado suficiente como para que rebasara los 5,500 y llegara casi a los 6,000 millones de dólares para Michoacán. 6 por 2, 12, 120,000 millones de pesos. El presupuesto de Michoacán es de 100,000. Ve nada más. Luego, ahí te va un dato que es importante que lo sepamos. La exportación de aguacate, Ajá. oro verde, Para tener el comparativo. a tener el comparativo, que tanto presumimos y cuidamos que el aguacate, que es una riqueza verde, bla, 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 Sí. son 4,500 millones de dólares de exportación de aguacate a Estados Unidos. ¿Cuánto? 2,000 millones de dólares menos, Que la remesa. o 1,500 millones de dólares, 1,500 millones de dólares menos Aproximadamente, ajá. que las remesas de nuestros connacionales. ¿Qué quiere decir? Que es una fuente de mayores divisas en dólares, las remesas, que el oro negro, que el oro verde, perdón, de Michoacán. Hay que cuidar. Hay que cuidar. Pero no lo veamos solamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista humano, de que son gente que con sacrificio, con esfuerzo, dejando a su familia, a sus Dejan hijos, todo. dejan todo Dejan todo. para irse a trabajar, a buscar mejorar su vida, su nivel de vida para ellos y para sus familias. Así que tú no puedes en un estado no tenerles una consideración especial como para decir, a ver, ahorita que están en apuros, ahorita que hay problemas, pues ¿qué vamos a hacer para ayudar a nuestra gente? Son nuestra familia. Sí, lo son. Lo son. Y de hecho nos han llegado muchos cuestionamientos en relación a este tema, secretario. ¿Qué puede hacer o qué tiene el Estado de Michoacán proyectado hacer para asesorar a las personas o que sean deportadas o que están allá y se refugian en los clubes y que ahora ya les están cayendo en los clubes? No saben qué hacer, Enredadas. no saben qué hacer. Nos llevaba una llamada la semana pasada de un migrante desesperado. Nos dicen, a mí ya me deportaron, estoy en México, dejé mi cuenta en Estados Unidos, ¿cómo le hago para sacar mi dinero? Claro, O sea, desde preguntas así que nos llegan. pues ese tipo de cosas es lo que los tenemos que ayudar. Así es. ¿Qué les está faltando mucho? La verdad. Y ahí sí sería bueno, en esta coordinación, hay un plan que se llama el Plan México Te Abraza, dado a conocer hace 15 días, 3 semanas, por la Presidenta de la República, la doctora Claudia, que dice México Te Abraza, una serie de programas, acciones para atender los deportados. Hay 11 ciudades en la frontera que son como los puntos de entrada y de recepción, de nuestros migrantes deportados. Una vez que estén deportados, ya viene ese plan, para el que quiera. Ajá. Habrá quien dice, no, pues a mí no me interesa, yo quiero retornar, quiero volver a intentar regresar. Bueno, eso ya es una decisión de cada quien. En ese plan nos están planteando a nosotros, para que nos coordinemos los estados y los municipios con la federación. Esto antes no se había dado porque no habíamos tenido el problema como tan presente. Sí. Es que nos están pidiendo que los 53 consulados, pero es una demanda generalizada en Estados Unidos, haya abogados suficientes y con el conocimiento de los derechos migratorios, del derecho internacional privado, del derecho internacional privado, que es el que ahí entra en vigor. Apoyen a nuestros connacionales porque hay gente que dice, tú cometiste una falta administrativa y lo tachan de criminal. Una falta administrativa es aquel que pasó a Estados Unidos sin documentación, lo detuvieron, ya es falta administrativa. Pero no es un criminal. Claro. Hay aquel que manejó en estado de ebriedad o borracho, pues.
es otra falta que luego, dependiendo de las características, puede ser criminal, puede no ser criminal, si no lastimas, no afectas a nadie. Sí. Y entonces ellos ya los pueden fichar y tener como en una categoría y en un estatus, todos estos son criminales. Y necesitan un abogado Claro. de los consulados que lo apoyen. En Estados Unidos un abogado privado es carísimo. Costoso, muy Carísimo. costoso. Eso, un dentista, un médico, médicos. el tema médico es carísimo. Entonces, requieren que los consulados, si tenemos 53 consulados, pues en esos consulados que haya el tema del apoyo, respaldo, acompañamiento de carácter jurídico para defender lo que se pueda defender. No se trata de defender a algún criminal mexicano que pudiese haber, pero que son la minoría que vende drogas, que lo agarraron cometiendo un delito grave. No, pues esos deberían estar en la cárcel. Exacto, aquí exacto. y en cualquier parte. Exacto. Entonces de eso se trata, Dani, de que eso nos piden mucho, este acompañamiento. Bien. Y Michoacán quiere, en la medida de sus posibilidades, darle ese acompañamiento en coordinación con el gobierno federal, que es el que tiene más medios, que es el que tiene más. Nosotros tenemos 3 programas en Michoacán. Sí. El Sueño Michoacano, tenemos el de lo que era Palomas Mensajeras y que ahora se llama Reencuentro Familiar, Sí. para que vayan a visitar a sus hijos con boletos que pagan los propios migrantes en Estados Unidos. Nosotros somos facilitadores Sí, claro. para la visa, etcétera. Y otros de coinversión para que cuando vengan aquí se puedan Invertir. invertir y reincorporar a la vida productiva. Así es. Está el de la repatriación de restos humanos o de cuerpos También. de quienes han muerto allá. Muchos no quieren que se les incinere y que les manden las cenizas. No, dicen, yo quiero Cuerpo. que llegue a mi pueblo porque lo vamos a enterrar en el panteón municipal, Sí, porque sí, es sí. la cultura nuestra. Se lo Y es. entonces hay otro programa de esa naturaleza, pero en general nuestros programas pues son programas que no tienen realmente todos los recursos que quisiéramos para apoyar a tanta gente. Claro. Te doy un dato. La Secretaría del Migrante en Michoacán tiene 50 millones de pesos. No, bueno, pues ¿qué les alcanza con eso? Entonces, un programa, pues eso no alcanza ni para un programa. Bueno, pero por lo menos, ¿sabes qué es lo que están pidiendo mucho, Toño? Sí. El asesoramiento legal. Sí, sí. No, Eso sí. que los escuchemos, Eso. Que digan que estemos cómo. al pendiente, Sí. porque dicen, nos tienen luego abandonados como si no existiéramos. Y sí es importante eso que tú acabas de decir, el asesoramiento, el acompañamiento de carácter legal. Sí. Yo próximamente estaré en Tijuana. Mira, de los 11 puntos Sí. que hay de deportación, uno de los más importantes es Tijuana. Sí. Para nosotros los michoacanos, porque California, de todos los michoacanos en California está el 50%. Sí. Entonces ya para empezar, la salida es por Tijuana. Por Tijuana. Y Vas a estar por allá. pues sí, para saber en las mesas de recepción, pues cuántos michoacanos están llegando, qué problemas tienen, si quieren venir acá, no quieren venir acá y quieren regresarse, o quieren quedarse en la frontera, o por qué los corrieron, por qué los sacaron. Eso me interesa mucho. Y luego también quiero, y a ver si ahí el gobernador tiene ahí en su agenda la posibilidad, él me dijo que lo preparara, para poder estar en los centros de población michoacana más importantes de Estados Unidos, de mayor concentración. Serían 3 puntos. Pues, es Chicago, así son es. Los Ángeles y es Houston, los 3 principales, Así es. donde podríamos Claro. estar para estar cerca de ellos y conocer de manera Bien. directa su problemática y por lo que están atravesando. Para nosotros es muy importante, por ejemplo, de Baja California está Mexicali como un centro de recepción de deportados y Tijuana. Pero básicamente Tijuana, están muy cerca los dos, serían uno de los 2 puntos que en este momento urge que estemos allá. Es importante. Porque me acabo de enterar que deportaron
de una comunidad indígena de Zitácuaro a 3 migrantes, hicieron hasta una conferencia de prensa y que a lo mejor iba a haber más y todo. Yo lo que les pido es a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, pues que estamos al servicio de cualquier queja, cualquier opinión, cualquier tema que quieran tratarnos, de todos aquellos que han sido deportados, para ver cómo los apoyamos, claro, y cómo los reincorporamos en, claro, base a varios programas, no solamente los programas del migrante. También el gobernador ha instruido a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría del Bienestar, a otras áreas del gobierno, incluso a obras públicas, para ver quién viene. Para apoyar. Para apoyarlos y que puedan tener trabajo, exacto, que puedan tener empleo, etcétera, claro, etcétera. Y son varios gabinetes sectoriales los que se han planteado. El de gobernabilidad, que lo encabezaría el secretario de gobierno. El de bienestar, que lo encabezaría, donde también forma parte el migrante, la secretaria del bienestar. El económico, el secretario de economía. El educativo, la secretaria de educación. El de salud, porque no sabe, hay también que ver el tema, en qué términos viene su salud, etcétera. Se tendría que incorporar a lo mejor a IMSS Bienestar o bueno. Algo, eso sí, viene en el programa, sí, del Plan México Te Abraza Federal. Y el de infraestructura, donde es movilidad urbana y donde es también obras públicas, porque hay gente que viene, a ver, muchos de nuestros paisanos, muchos de nuestros connacionales han adquirido una serie de destrezas, de experiencias laborales, sí, que áreas podrían aportar mucho al, claro, Estado, y quienes, claro, ya vienen y ya se quedan acá, pues necesitamos, son, digamos, especializados en alguna materia, claro, que hay que aprovecharla en beneficio de nuestro Michoacán. Toño, se nos acaba el tiempo. Si nos permite, vamos a estar, mientras está la entrevista, es importante que nos ven mucho en Estados Unidos, que tengan el contacto, que nos lo dejen aquí los chicos de la Secretaría del Migrante y sus redes sociales, para que o llamen por teléfono o luego también por los tiempos diversos de horarios en Estados Unidos con los de México, puedan contactarlos a través de sus redes sociales o un correo electrónico. Lo vamos a estar aquí compartiendo en la pantalla, por un lado, y por otro lado, pues también lo que quieren ellos, pues este tema legal. ¿Tienen ustedes abogados ahí en la Secretaría del Migrante que les echen la mano? Sí tenemos un área que tiene que ver con la asesoría legal, una unidad departamental. Lo que pero eso es insuficiente. Sí, claro, es insuficiente. Ellos los apoyamos de aquí realmente con una orientación telefónica. Sí. Pero a ver, el problema que ellos necesitan es que en los consulados mexicanos exista un área específica de asesoría legal con abogados expertos en la materia que apoyen a nuestros migrantes. Y ese es un tema que hay que pedirle al gobierno de la República a que ahí lo disponga ya. Es la Cancillería la que tiene, sí, que ver para que pueda, claro, Ramón de la Fuente, que es el secretario de un alto perfil, y muchos de los... Yo estoy tratando de tener comunicación con cónsules, porque no olvides, yo fui senador de la República, claro, y ahí se nombran ahí se ratifican los, exacto, cónsules y embajadores, exacto, y entonces varios de ellos o fueron compañeros míos senadores o conocidos del servicio profesional, diplomático, y ya pude saludar a algunos hace unos días y pues hablar con ellos para ver qué presupuesto, claro, tienen y qué personal tienen en materia legal, que es lo que creo que ayuda mucho. Les ayuda mucho allá. En este momento. Y pero para los que retornan, que tengo la duda de su dinero. No, su dinero. Hay quienes están pagando casas. Que cómo le van a hacer, que bueno, pues yo les aconsejaba que hablaran a la Secretaría del Migrante, que dejaron sus cuentononas allá, y que cómo le hacen para traer ese dinero de vuelta. Entonces, bueno, yo en una simple lógica decía, pues depósitos, alguien de tu confianza, dale tus números de cuenta y que hagan depósitos en una cuenta que tú abras aquí en México para que te llegue el recurso, pero no es como que mejor ustedes los asesoren a la Secretaría, claro, del Migrante. Para eso hay otros temas, a lo mejor ya cuando estén aquí en lo local, a que ya fueron deportados, que ya están en su pueblo, y ahora ¿para dónde corro? Claro. ¿Ahora qué hago? Es otra circunstancia ya estando aquí. Se trata cuando están todavía allá, que se puede hacer algo allá. Sí. Y cuando estén aquí, pues igual atenderlos en lo que se pueda. Así es, Dari. Pues te agradecemos mucho, secretario, que has estado con nosotros. Nos ayudas y nos das mucha luz en este tema tan complejo. Muchísimas gracias
a ti, a José Luis, saludos. Y saludos a todo tu auditorio. Y estoy a la orden para cuando ustedes me pidan regresar y poder darles un corte de caja, digamos, por favor, de cómo sí. van, cuántos ayudaré deportados. Yo creo que vamos a tener que estarnos viendo Sí. en las próximas semanas y meses, porque no creo que sea un tema que se acabe mañana No, o pasado. hombre, no. El tema, por ejemplo, ya termino, de la pausa que se hizo de los aranceles del Sí. 25%, pues es hasta el 1 de marzo. Así es. Y entonces, luego el 1 de marzo van a decir que a lo mejor en abril. Entonces estamos, digamos, con la amenaza constante y permanente del gobierno de Estados Unidos de manera unilateral y autoritaria contra nuestra nación y contra nuestros migrantes. Lo importante es que sepan nuestros migrantes, nuestros connacionales, de que no están solos y de que estamos haciendo hasta lo imposible por tratar de ayudar para que no se cometan atropellos ni violación a sus derechos humanos. Te agradecemos mucho, secretario. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Otro programa más, cada semana programas, estreno de entrevistas aquí por Zona Michoacán, miércoles 8 de la noche. Gracias.